La salud del Papa Francisco ha empeorado en los últimos meses y ahora la situación se ha vuelto muy grave. Con 88 años, enfrenta problemas serios. ¿Podría ser este el comienzo del fin de su tiempo como líder de la Iglesia Católica? Vea lo que está sucediendo y lo que podría cambiar en el Vaticano. Desde 2013, cuando se convirtió en Papa, ya ha tenido varios problemas de salud. Pero ahora la situación es más seria. Tiene neumonía fuerte, infección en el pulmón y está comenzando a tener problemas en los riñones. ¿Mejorará o estamos viendo sus últimos días como Papa? Los médicos dijeron que fue internado en el Hospital Gemelli, en Roma, después de tener mucha dificultad para respirar. Al principio, parecía solo una gripe fuerte, pero acabó empeorando. Suscríbase al canal, active la campana de notificaciones y comencemos. El mundo católico ha seguido con creciente preocupación las noticias sobre la salud del Papa Francisco. A los 88 años, el pontífice enfrenta una serie de complicaciones médicas que han planteado interrogantes sobre el futuro de su papado y de la Iglesia Católica en su conjunto. Recientemente, el Papa fue diagnosticado con neumonía doble grave, una condición seria que afecta a ambos pulmones simultáneamente. Esta infección respiratoria llevó a su hospitalización en el reconocido Hospital Gemelli, en Roma, tras una crisis respiratoria severa que alarmó a sus médicos y asesores más cercanos. El cuadro clínico de Francisco presenta una complejidad preocupante. Además de la neumonía, los exámenes médicos revelaron un conjunto de infecciones en los pulmones, viral, bacteriana y fúngica. Esta combinación poco común de patógenos ha desafiado al equipo médico, que ha necesitado ajustar los tratamientos varias veces para combatir las infecciones de manera eficaz. Los boletines médicos divulgados por el Vaticano también indican problemas hematológicos serios. El recuento de plaquetas del Papa está significativamente por debajo de los niveles normales, lo que aumenta el riesgo de hemorragias. Simultáneamente, sus niveles de hemoglobina fueron descritos como alarmantes, caracterizando un cuadro de anemia severa que compromete el transporte de oxígeno por el cuerpo. Esta condición hematológica crítica ha exigido múltiples transfusiones de sangre para estabilizar al pontífice. Además, Francisco necesita constantemente oxígeno suplementario para compensar la dificultad respiratoria causada tanto por la neumonía como por la anemia. Como complicación adicional, los médicos identificaron señales tempranas de insuficiencia renal, indicando que los riñones del Papa comienzan a presentar dificultad para filtrar adecuadamente la sangre y eliminar toxinas. Este síntoma es particularmente preocupante pues puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro más grave. Otro factor que ha mantenido al equipo médico en alerta constante es el riesgo de sepsis, una infección generalizada en el torrente sanguíneo que puede desarrollarse a partir de las infecciones pulmonares. La sepsis representa una amenaza para la vida y requiere intervención médica inmediata en caso de manifestarse. A pesar de la gravedad del cuadro, el Papa Francisco continúa siguiendo rigurosamente los tratamientos prescritos. Su régimen terapéutico actual incluye dosis de cortisona para reducir la inflamación en los pulmones y combinar diversos antibióticos específicos para cada tipo de infección identificada. La edad avanzada del pontífice es un factor que añade complejidad al tratamiento. A los 88 años, la capacidad de recuperación del organismo es naturalmente más lenta, y los riesgos asociados a las intervenciones médicas se vuelven más significativos. La comunidad católica mundial se mantiene en oraciones continuas, mientras autoridades religiosas y líderes mundiales expresan solidaridad. Aunque el Vaticano mantiene una comunicación cautelosa sobre la real gravedad de la situación, es evidente que la salud del Papa Francisco representa un momento crítico para la Iglesia Católica contemporánea. Mientras los médicos continúan el tratamiento intensivo, el Papa Francisco envió un mensaje escrito a los fieles, demostrando su característica determinación. En la carta, divulgada por la Sala de Prensa del Vaticano, el pontífice afirmó estar siguiendo el tratamiento con confianza y agradeció las oraciones venidas de todo el mundo. Sus palabras, aunque breves, buscaban transmitir calma a la comunidad católica global, preocupada por su estado de salud. Por detrás de las paredes del Vaticano, sin embargo, el clima es de extrema preocupación. Fuentes cercanas a la curia romana relatan reuniones frecuentes entre cardenales senior y otros líderes de la Iglesia para discutir los escenarios posibles. La gravedad de la situación llevó a la implementación de protocolos raramente accionados, preparando la Santa Sede para cualquier eventualidad mientras mantiene una apariencia de normalidad para el público.
Una de las medidas más visibles fue la completa reorganización de la agenda papal. Compromisos que exigirían la presencia física del Papa fueron cancelados o pospuestos indefinidamente. Las audiencias generales de los miércoles, momento tradicional de contacto directo con los fieles, pasaron a ocurrir por medio de transmisiones grabadas, cuando la condición del Papa lo permite, o son conducidas por representantes designados. En ese contexto de adaptación, el arzobispo Rino Fisichella emergió como una figura central. Como uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, Fisichella asumió varios compromisos importantes del pontificado. Su presencia se tornó constante en ceremonias, reuniones con líderes religiosos e incluso en encuentros diplomáticos que normalmente contarían con la presencia del Papa. El arzobispo, conocido por compartir muchas de las visiones reformistas de Francisco, ha sido cuidadoso en enfatizar que actúa apenas como representante temporal. Uno de los momentos más simbólicos de esta crisis ocurrió cuando el Papa fue sustituido en la tradicional misa dominical en la Basílica de San Pedro. Esta ceremonia, transmitida para millones de católicos en todo el mundo, siempre fue presidida por el propio pontífice. La ausencia de Francisco en este ritual central de la vida católica romana envió una señal clara sobre la seriedad de su condición, a pesar de las declaraciones oficiales moderadas. Incluso enfrentando limitaciones físicas severas, el Papa Francisco continúa intentando cumplir sus deberes esenciales. Relatos de personas cercanas indican que él insiste en recibir actualizaciones diarias sobre asuntos importantes de la Iglesia y continúa tomando decisiones críticas desde su lecho hospitalario. Documentos que requieren su firma son llevados hasta él, y reuniones breves con asesores clave acontecen cuando su condición lo permite. Esta determinación en mantenerse activo refleja la personalidad del pontífice argentino, conocido por su ética de trabajo rigurosa incluso antes de su elección al papado. Para Francisco, abdicar completamente de sus responsabilidades sería impensable mientras tenga capacidad mínima para ejercerlas. El Vaticano, por su parte, se equilibra entre apoyar la voluntad del Papa de permanecer involucrado y protegerlo para facilitar su recuperación. Esta tensión define la respuesta institucional a la crisis, mientras la Iglesia y los fieles aguardan desarrollos sobre la salud del líder de los católicos mundiales. La actual crisis de salud del Papa Francisco no es un evento aislado, sino parte de una larga historia de desafíos médicos que el pontífice ha enfrentado desde que asumió el cargo en marzo de 2013. A lo largo de los años, el líder de la Iglesia Católica ha lidiado con diversas condiciones que, gradualmente, han limitado su movilidad y resistencia física. Uno de los problemas más visibles ha sido la dificultad de locomoción. Desde 2022, Francisco comenzó a utilizar silla de ruedas con frecuencia cada vez mayor debido a dolores crónicos en las rodillas y en la región lumbar. La condición, descrita por los médicos como una inflamación del ligamento de la rodilla combinada con artrosis, volvió prácticamente imposible para el pontífice caminar largas distancias o permanecer de pie por periodos prolongados. Recientemente, una caída en sus aposentos en el Vaticano resultó en un hematoma visible en la barbilla. El incidente, aunque no haya exigido hospitalización inmediata, aumentó las preocupaciones sobre el equilibrio y la estabilidad del Papa, especialmente considerando su edad avanzada. En las semanas siguientes, observadores atentos notaron también un hematoma en el antebrazo derecho del pontífice durante audiencias públicas, sugiriendo posibles caídas adicionales no divulgadas oficialmente. En el invierno europeo de este año, Francisco fue acometido por una fuerte gripe que afectó significativamente su sistema respiratorio. La condición lo obligó a usar un dispositivo auditivo durante celebraciones importantes, como la Misa de Pascua, para compensar la congestión que afectaba su audición. Esta infección respiratoria, aparentemente superada en la época, puede haber dejado secuelas que contribuyeron a la vulnerabilidad pulmonar evidenciada en su actual neumonía doble. Para adaptarse a las crecientes limitaciones físicas del Papa, el Vaticano implementó diversas modificaciones en las instalaciones. Un elevador especial fue instalado para permitir que Francisco accediera al altar de la Basílica de San Pedro sin necesidad de subir escaleras. Ajustes similares fueron hechos en otros lugares frecuentemente visitados por el pontífice, demostrando el esfuerzo institucional para acomodar sus necesidades de movilidad. El actual cuadro de salud marca, sin embargo, una ruptura significativa con el patrón anterior. Esta es la primera vez desde 2013 que el Papa cancela completamente compromisos públicos debido a su condición médica. Incluso después de la cirugía de colon en 2021, Francisco mantuvo parte de su agenda,
aunque de forma modificada. La cancelación total de actividades indica la seriedad sin precedentes de la situación actual. Vale recordar que Francisco tuvo parte de un pulmón removido cuando era joven, en Argentina, debido a una infección grave. Esta condición preexistente ha sido un factor de preocupación constante para su equipo médico, especialmente cuando el pontífice enfrenta problemas respiratorios como los actuales. La combinación de estos diversos problemas de salud, movilidad reducida, caídas recientes, infecciones respiratorias recurrentes y la condición pulmonar preexistente creó el escenario para la crisis médica actual. Mientras la Iglesia y los fieles rezan por la recuperación del Papa, la historia médica de Francisco añade una capa de complejidad al tratamiento y a las perspectivas de recuperación completa. A medida que la condición de salud del Papa Francisco permanece delicada, crece en el mundo católico y más allá la discusión sobre un tema que antes sería considerado casi impensable: la posibilidad de renuncia del pontífice. Francisco, en varias ocasiones a lo largo de su papado, abordó abiertamente este tema, demostrando una visión pragmática que contrasta con siglos de tradición. En una entrevista concedida en 2014, apenas un año después de su elección, Francisco declaró sin rodeos: "No temo renunciar si mi salud me impide ejercer adecuadamente el ministerio petrino". Esta afirmación, repetida en variaciones a lo largo de los años, revela a un líder consciente de sus limitaciones humanas y dispuesto a colocar el bienestar de la Iglesia por encima de consideraciones personales o tradicionales. La posibilidad de renuncia papal, antes vista como extremadamente excepcional, ganó concreción histórica con el precedente establecido por su antecesor inmediato. Cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia en febrero de 2013, fue la primera vez en casi 600 años que un pontífice tomaba tal decisión. Este acto, considerado revolucionario en la época, abrió un nuevo capítulo en la historia moderna del papado, estableciendo la renuncia como una opción legítima y honorable cuando las circunstancias así lo exijan. En los pasillos del Vaticano y en las comunidades católicas globales, las especulaciones sobre si la salud de Francisco lo obligará a dar un paso al lado se intensificaron con la actual crisis. Cardenales, obispos y teólogos discuten discretamente los escenarios posibles, mientras fieles comunes expresan sus preocupaciones y opiniones en las redes sociales y en conversaciones cotidianas. El debate central gira en torno a cuestiones profundas sobre liderazgo y responsabilidad. Por un lado, existe la cuestión práctica de la capacidad de Francisco para continuar liderando efectivamente una institución global con más de 1,3 mil millones de miembros. La gobernanza de la Iglesia Católica exige no solo sabiduría espiritual, sino también resistencia física para las innumerables funciones ceremoniales, administrativas y diplomáticas que el cargo demanda. Por otro lado, está la cuestión fundamental de la supervivencia personal del pontífice. Muchos médicos han expresado preocupaciones de que la continuidad del estrés asociado a las responsabilidades papales podría comprometer seriamente las posibilidades de recuperación de Francisco, potencialmente acelerando el declive de su salud ya fragilizada. El propio Francisco, incluso antes de esta crisis, dejó instrucciones claras para el caso de quedar incapacitado. En varias conversaciones con asesores cercanos, el pontífice habría establecido parámetros específicos para evaluar cuándo sería el momento apropiado para considerar la renuncia, demostrando su preocupación por una transición ordenada en caso de que se vuelva necesaria. Esta discusión ocurre en un momento particularmente significativo para la Iglesia Católica, cuando muchas de las reformas iniciadas por Francisco aún están en marcha y su proyecto de transformación institucional podría ser considerado incompleto. La posibilidad de renuncia, por lo tanto, no es solo una cuestión de salud personal, sino que conlleva implicaciones profundas para el futuro de la Iglesia y para el legado de uno de los pontificados más transformadores de la era moderna. A medida que el mundo católico reza por la recuperación del Papa Francisco, surgen informaciones de que el pontífice ya ha tomado medidas concretas preparando a la Iglesia para un futuro que puede no incluirlo. Estas preparaciones revelan tanto su visión práctica como su coherencia con los valores de humildad y simplicidad que han caracterizado su papado. Uno de los cambios más significativos implementados por Francisco se refiere a los ritos funerarios papales. Tradicionalmente, el funeral de un papa incluye ceremonias elaboradas y protocolos rigurosos desarrollados a lo largo de siglos. Francisco, sin embargo, optó por reformar estos procedimientos, estableciendo directrices para una ceremonia considerablemente más humilde y directa.
Esta decisión se alinea con su constante esfuerzo para reducir la pompa asociada al papado y reenfocar la atención en el mensaje evangélico en vez de los aspectos ceremoniales. Otra elección personal reveladora es su decisión respecto al lugar de sepultura. Rompiendo con la tradición reciente de papas siendo enterrados en las grutas vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro, Francisco expresó el deseo de ser sepultado en la Basílica de Santa María Mayor. Este templo, uno de los más antiguos dedicados a la Virgen María en Roma, tiene profundo significado personal para el pontífice, que suele visitarlo para rezar antes y después de sus viajes internacionales. La elección refleja su devoción mariana y también su vínculo con las tradiciones más antiguas de la Iglesia. En el ámbito administrativo, Francisco tomó medidas para garantizar la estabilidad institucional en caso de transición. Una decisión particularmente notable fue la extensión del mandato del cardenal Giovanni Battista Re como decano del Colegio de Cardenales. A los 91 años, Re es una figura de inmensa experiencia, habiendo servido bajo 3 papas diferentes. Su función como decano sería crucial durante un periodo de sede vacante, pues lideraría las congregaciones generales de los cardenales y supervisaría los preparativos para un cónclave. De modo similar, el Papa extendió el mandato del cardenal argentino Leonardo Sandri, de 81 años, como vicedecano del colegio. Sandri, también con vasta experiencia en la diplomacia vaticana y en la administración curial, sería un apoyo fundamental para Re durante cualquier periodo de transición. Como compatriota de Francisco, Sandri también representa una conexión con América Latina, región que el actual Papa trajo al centro de las atenciones de la Iglesia global. Estas elecciones demuestran que Francisco está priorizando la estabilidad y la experiencia sobre la renovación generacional en posiciones clave que serían esenciales durante una posible transición. Al mantener cardenales ancianos pero profundamente experimentados en roles estratégicos, el pontífice parece estar construyendo una estructura de liderazgo provisional que podría navegar con seguridad las aguas potencialmente turbulentas de un periodo sin papa. Los observadores del Vaticano interpretan estas medidas como señales de un líder prudente que, aún esperando recuperarse completamente, no hesita en preparar contingencias para garantizar que la institución que lidera pueda continuar funcionando sin sobresaltos, independientemente de las circunstancias personales que llegue a enfrentar. Entre las medidas más significativas tomadas por el Papa Francisco para garantizar la continuidad de su visión para la Iglesia está la cuidadosa remodelación del Colegio de Cardenales. A lo largo de su pontificado, Francisco realizó consistorios regulares para nombrar nuevos cardenales, con un patrón claro emergiendo de esas elecciones, una Iglesia verdaderamente global, con voces de regiones tradicionalmente subrepresentadas en el liderazgo católico. Los nombramientos más recientes refuerzan esta tendencia, con un énfasis especial en cardenales oriundos de América Latina, Asia y África. Esta diversificación geográfica no es apenas simbólica, sino profundamente estratégica, pues son estos cardenales quienes eventualmente elegirán al próximo papa en caso de que un cónclave se vuelva necesario. En América Latina, cuna del propio Francisco, los nombramientos recientes incluyen figuras destacadas como los arzobispos de Santiago, Guayaquil, Porto Alegre y San Luis. Estos prelados comparten muchas de las prioridades pastorales de Francisco, especialmente su enfoque en las periferias sociales y su compromiso con una iglesia más cercana a los pobres y marginados. Su inclusión en el Colegio de Cardenales fortalece la representación latinoamericana, región que alberga casi el 40% de los católicos del mundo. Particularmente notable fue el nombramiento del cardenal Ignace Gbagbo de Costa de Marfil, visto por muchos analistas como una señal de que Francisco estaría abriendo camino para la posibilidad histórica de un papa africano. Gbagbo, conocido por su trabajo en diálogo interreligioso en una región con significativa población musulmana, representa el crecimiento dinámico del catolicismo en el continente africano. Entre las elecciones más comentadas está Timothy Ratcliffe, predicador dominico británico que ha sido una voz influyente en el proceso sinodal para una iglesia más inclusiva. Ratcliffe, conocido por sus posiciones abiertas sobre cuestiones controvertidas como la inclusión de personas LGBTQ y en la vida eclesial, simboliza el deseo de Francisco de promover un diálogo más amplio sobre temas que dividen a la comunidad católica. El arzobispo de Lima, Gustavo Castillo Matasoglio, es otro ejemplo significativo. Su elevación al cardenalato refuerza la posición de líderes que se han posicionado claramente contra movimientos conservadores dentro de la Iglesia.
Castillo ha sido una voz consistente en apoyo a las reformas de Francisco, defendiendo un enfoque más pastoral y menos doctrinario en cuestiones sensibles. El patrón de estos nombramientos revela la formación deliberada de un colegio de cardenales alineado con la visión progresista de Francisco para la Iglesia Católica. Al elegir figuras que comparten su énfasis en la misericordia, el diálogo y la inclusión, el pontífice está efectivamente plantando las semillas para que su enfoque pastoral continúe incluso después del fin de su papado. Estadísticamente, Francisco ya ha nombrado más del 70% de los cardenales electores que participarían en un futuro cónclave. Esta mayoría sustancial hace altamente probable que su sucesor sea alguien comprometido con la continuación de las reformas que han caracterizado su pontificado, asegurando que la Iglesia en salida que él ha promovido no sea apenas un momento pasajero, sino una transformación duradera en el rumbo de la institución bimilenaria. Mientras la salud del Papa Francisco permanece frágil, muchos fieles y observadores reflexionan sobre el significativo legado que su pontificado ya ha construido y la visión transformadora que él ha establecido para el futuro de la Iglesia Católica. Desde su elección en 2013, Francisco ha emprendido un camino claro hacia una Iglesia más atenta a los desafíos contemporáneos y más cercana a las personas comunes. Central en su visión está el compromiso con una Iglesia más inclusiva y diversa. El Papa argentino ha enfatizado repetidamente que la Iglesia debe ser un hospital de campaña abierto a todos, particularmente a los marginados y excluidos. Esta metáfora resume su enfoque pastoral, que prioriza la acogida sobre el juicio y la misericordia sobre la rigidez doctrinaria. Sus conocidas preguntas ¿quién soy yo para juzgar?, se han vuelto emblemáticas de esta postura. Francisco ha dedicado considerable energía a los esfuerzos para modernizar las estructuras eclesiásticas, especialmente la curia romana, el aparato administrativo central de la Iglesia. Su reforma curial, codificada en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022, reorganizó completamente los departamentos vaticanos, enfatizando la evangelización y permitiendo que laicos, incluidas mujeres, ocupen posiciones de liderazgo anteriormente reservadas solo a clérigos. Este impulso reformista no ha ocurrido sin resistencia. Las tensiones con sectores conservadores dentro del Vaticano han sido una constante en su pontificado. Cardenales y obispos que prefieren una interpretación más tradicional de la doctrina católica frecuentemente han expresado preocupaciones sobre lo que perciben como una dilución de la identidad católica. Francisco, aunque respetuoso del diálogo, se ha mantenido firme en su visión de una Iglesia en transformación. Un aspecto distintivo de su legado es el enfoque en la universalidad auténtica del catolicismo. Al nombrar cardenales de países nunca antes representados en el colegio cardenalicio y al realizar viajes apostólicos a regiones periféricas, Francisco ha demostrado concretamente que la Iglesia Católica no es europea con extensiones globales, sino verdaderamente universal en su naturaleza y liderazgo. Quizás ningún aspecto de su papado ha sido más visible que su preferencia por la simplicidad y humildad. De la decisión de residir en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, a la elección de vehículos modestos para sus viajes, Francisco ha practicado lo que predica sobre una Iglesia pobre para los pobres. Estos gestos simbólicos, lejos de ser meras relaciones públicas, reflejan su convicción profunda sobre cómo el poder y la autoridad deben ser ejercidos al servicio, no para privilegio. Consciente de su propia mortalidad, Francisco ha trabajado metódicamente para asegurar que su legado continúe incluso después de su pontificado. Además de los nombramientos cardenalicios estratégicos, ha institucionalizado muchas de sus reformas a través de documentos oficiales y cambios estructurales que serían difíciles de revertir por un sucesor. El proceso sinodal que él inició, fomentando mayor participación y diálogo en todos los niveles de la Iglesia, representa quizá su contribución más duradera, un cambio en la propia cultura eclesiástica. De una estructura jerárquica rígida a una comunidad más participativa donde diversas voces son escuchadas y valoradas. Mientras el Papa Francisco lucha contra sus problemas de salud, el mundo católico ya comienza a contemplar, aunque discretamente, las grandes cuestiones sobre el futuro del papado y de la Iglesia Católica. Este momento de incertidumbre revela líneas de tensión que probablemente se intensificarán cuando un nuevo cónclave eventualmente se vuelva necesario. Las posibles disputas internas entre progresistas y conservadores, que ya han marcado el pontificado de Francisco, prometen ganar nueva intensidad. De un lado, están los cardenales y obispos que han abrazado la visión de una Iglesia más abierta, dialogante y misericordiosa. Del otro,
Aquellos que temen que cambios demasiado rápidos puedan diluir la identidad católica y comprometer enseñanzas tradicionales. Esta polarización, reflejada tanto en la jerarquía como entre los fieles comunes, sugiere que el próximo cónclave podría estar marcado por debates profundos sobre la dirección futura de la Iglesia. Una de las posibilidades más comentadas es la elección de un papa proveniente de una región no europea, consolidando la tendencia de globalización iniciada con el propio Francisco. Muchos observadores apuntan hacia África, donde el catolicismo crece rápidamente y produce líderes dinámicos, o hacia la continuidad de la representación latinoamericana, región que alberga el mayor contingente de católicos en el mundo. Cardenales como Peter Turkson de Ghana, Robert Sara de Guinea, u Odilo Scherer de Brasil son frecuentemente mencionados como potenciales papebels. Sin embargo, persiste una gran incertidumbre sobre quién podría efectivamente suceder a Francisco. A diferencia de cónclaves anteriores, no hay figuras que hayan emergido claramente como favoritas, en parte porque el actual papa ha promovido una diversidad tan amplia de líderes. Este escenario abierto añade una capa extra de imprevisibilidad al futuro próximo de la Iglesia. Quizás la cuestión más significativa sea si las reformas iniciadas por Francisco continuarán después de su pontificado. La historia de la Iglesia muestra que las transiciones de liderazgo frecuentemente traen cambios de énfasis o incluso redireccionamientos significativos. Las reformas estructurales, como la reorganización de la curia, probablemente permanecerán en vigor, pero elementos más controvertidos de su enfoque pastoral podrían ser revisados por un sucesor con visión diferente. Lo que está en juego, fundamentalmente, es una batalla por la dirección futura de la Iglesia Católica. Esta no es simplemente una disputa entre progresistas y conservadores, términos que simplifican excesivamente la complejidad teológica y pastoral en cuestión, sino un discernimiento sobre cómo la Iglesia debe posicionarse frente a los desafíos contemporáneos mientras permanece fiel a su misión esencial. Los más de 1,3 mil millones de católicos en el mundo observan este momento con una mezcla de aprensión y esperanza. Para muchos, las reformas de Francisco representaron una renovación bienvenida y un retorno a las raíces evangélicas. Para otros, causaron incomodidad y preguntas sobre constancia doctrinaria. Lo que es cierto es que la Iglesia Católica está en un punto de inflexión histórico, donde decisiones tomadas en los próximos meses o años podrán moldear su trayectoria por décadas. Mientras el Papa Francisco continúa su batalla por la salud, estas cuestiones permanecen en el horizonte, recordando que la historia de esta institución bimilenaria continúa en movimiento, enfrentando el desafío perenne de mantenerse relevante en un mundo en rápida transformación. La situación del Papa Francisco es preocupante, y el futuro del Vaticano podría estar a punto de cambiar. Ahora, solo nos queda esperar y desear que se recupere. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que el Papa logrará superar este desafío? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like para estar al tanto de todas las actualizaciones. Gracias por ver y hasta el próximo video.